Muy buenas a todos los músicos, los freelancers, aquellos músicos que quieren empezar a vivir como músicos freelancers. En este video les voy a contar cómo fue mi experiencia, cómo fue el momento exacto en el que yo me di cuenta que podía empezar a vivir de la música. Esto fue de alguna manera un poquito de casualidad. Yo estaba en mi luna de miel y estaba hablando con una persona que era un amigo en común. Y él trabajaba en una empresa de multimedia y empezamos a hablar, le conté que yo era músico, pero que trabajaba en empresas que no me gustaba y que el trabajo que hacía todos los días no me gustaba, que no tenía nada que ver con la música. Y él me dijo que había una página en la que se podía subir tus canciones y agencias de publicidad, productoras de cine y distintas empresas entraban a esos portales a comprar esos tracks para después usarlos en comerciales o en escenas de películas, bueno, en un montón de situaciones. Y me quedó grabado, como estaba en luna de miel, yo no tenía la posibilidad de empezar a hacer nada en ese momento, pero sí me resonó mucho, me quedó en la cabeza y dije, bueno, esto tengo que probarlo. Bueno, cuando volví, lo primero que hice fue ir a mi computadora y empecé a investigar a ver de qué se trataba. La página se llamaba audiojungle.net, todavía existe. Si quieren, igual les voy a dejar en la descripción el link para que la vayan a ver si no la conocen. Y efectivamente funcionaba así, subías tus tracks, ahí quedaban alojados, les ponías un precio y las empresas después entraban y lo compraban. Y yo, como ya tenía algunos tracks que había hecho simplemente por diversión, los subí. Y pasaron días, todos los días yo me metía a ver si había vendido alguna o no. Y un día, después de 2 o 3 semanas, no recuerdo bien, de repente entré y tenía $7. Y ahí dije, bueno, esto es real. Yo subí mi música y alguien la compró y yo gané $7 por una venta de un track cortito, una música de 1 minuto, me acuerdo, 40 segundos, algo así. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, pero si yo subo muchas más canciones, tengo muchas más posibilidades de cobrar más. Y por ahí, en algún momento, vivir de la música. Entonces empecé a hacer eso, claro. Empecé a componer cada vez más canciones para subir a este portal. Empecé a mirar a ver cuáles eran las canciones que más se vendían. Bueno, empecé a hacer una investigación y empecé a componer acorde a eso. Y claro, naturalmente, empecé a vender cada vez un poquito más. Todavía no me alcanzaba para vivir de la música, pero sí me alcanzaba para tener esa inyección de energía necesaria para seguir haciéndolo todos los días, para empezar a creer que es real, que se puede. Ese fue realmente el momento que mi cabeza hizo un clic. Y de repente me encontré que todos los días yo me sentaba 1, 2, 3 horas, el tiempo que podía, a componer música para este portal, para tener más posibilidades de vender. ¿Y qué pasaba? En un momento me di cuenta que efectivamente yo todos los días, 2, 3, 1 hora, el tiempo que podía, estaba trabajando como músico. Y eso fue el momento en que dije, esto se puede, si yo hago cada vez más voy a vender más. Entonces, a partir de eso, cada vez que me sentaba, componía y componía, pero también empecé a tener un poquito más de curiosidad para ver qué otro tipo de fuente de ingreso a través de la música podía conseguir. Entonces empecé a hacer investigaciones. Piensen que esto fue hace 15 años, a donde todavía no existían tantos portales para trabajar remoto ni nada, era medio extraño. Incluso hasta mis amigos no entendían de qué trabajaba yo. Y bueno, descubrí freelancer.com, que es una página donde se puede conseguir trabajo, Upwork, que en ese momento se llamaba Elance, todavía no era Upwork, pero era la misma empresa, digamos. Y claro, me empecé a hacer perfiles en esas páginas y empecé a generar demos nuevos para mostrar mi trabajo y demás. Y todos los días me metía y a cada rato miraba a ver si había nuevos posteos de trabajos y demás. Y claro, empezó a ver y empecé a ofertar para esos trabajos y de repente un día me contrataron para uno. Y ahí fue algo increíble para mí, porque dije, bueno, esto se puede. Yo apliqué, yo hice mis demos, yo empecé a investigar y me contrataron. Esa empresa que me contrató era una empresa en Estados Unidos que me contrató para hacer la música de un comercial de pantalones, de jeans, en Estados Unidos. Y había que componer música country con una letra específica que me habían dado ellos. Y claro, esa primera impresión cuando veo que me contratan y yo jamás había hecho música country, entonces dije, bueno, ¿podré hacer esto? Ahí empiezan esas barreras que tenemos todos a la hora de empezar nuestra carrera como músico freelancer. Esos miedos y esas dudas de saber si estás preparado o no, si la canción va a sonar o no como uno necesita que suene y bueno, todos los miedos que suelen surgir.
Y bueno, empecé a componer esa canción, agarré una guitarra acústica, empecé a probar, y de repente me di cuenta que iba muy bien encaminado, que me gustaba lo que estaba haciendo. Entonces avancé con esa composición hasta que me gustó, me costó mucho cerrarla porque hay algo que nos pasa a los músicos freelancers, que es que, o a los músicos en general, incluso cuando compones un disco para vos, sentimos que la canción no termina nunca, que nunca se puede cerrar. Pero cuando trabajamos hay un momento en que hay que decir, bueno, hasta acá llegué, esta es la canción, esto es lo que le voy a mandar. Bueno, lo mandé con muchas dudas y con muchos miedos y el cliente me contestó feliz de la vida, me dijo, qué buena canción, me encanta, está buenísima, muchas gracias y demás. Después, ese mismo cliente me contrató 2 o 3 veces más para hacer otros comerciales para la misma marca, con lo cual eso se me hizo como una especie de pequeña rueda que empezó a girar. Mi carrera como músico freelancer estaba empezando, estaba naciendo. Y eso me dio mucha energía para seguir buscando cada vez más, para ser cada vez más creativo a la hora de encontrar nuevos clientes, a la hora de buscar canales para buscar nuevos clientes. Y ahí me di cuenta que yo ya estaba viviendo de la música. Si bien todavía tenía mi trabajo que no me gustaba, porque no podía renunciar todavía, pero cada vez el ingreso como músico se acercaba más al ingreso que me mantenía la vida, que era ese trabajo que no me gustaba hacer. Entonces esto fue un proceso de más o menos 1 año y medio entre que empecé a descubrir mi carrera como músico freelancer hasta que efectivamente pude renunciar al otro trabajo y vivir 100% de la música. Aparte de esta historia que me parece que es inspiradora realmente, aparte de esto quiero contarles algunos mitos, algunas barreras, algunas mentiras que hay acerca del trabajo remoto. Primero, van a tener muchas dudas al momento de empezar. No van a saber si están preparados para hacerlo. No van a saber si tus habilidades, por ejemplo, para mezclar y para masterizar, están a la altura de la industria de la música. Y quiero decirte que todo esto se aprende en el camino. Si vos estás pensando en empezar a vivir de la música, empezá a probar, no hay que esperar a sentirse que uno es el mejor, porque no llega nunca ese momento, y menos en la música, que estamos aprendiendo constantemente. Entonces, a la hora de tomar la decisión de vivir como músico freelancer, hagan sus demos y empiecen a hacerse sus perfiles en estas páginas, empiecen a pensar de qué manera podrían conseguir clientes, y salgan a buscarlos con lo que tienen, con las habilidades que tienen hoy, y en el camino van a ir aprendiendo, en el camino van a ir mejorando. Yo cuando empecé, si hoy yo escucho canciones que compuse hace 15 años atrás, no lo puedo creer, no puedo creer que me hayan pagado por eso, porque realmente no tenía las habilidades que tengo hoy. Hoy hace 15 años que hago esto y aprendí mucho más a mezclar acorde a la plataforma en donde voy a vender el servicio y demás. Entonces, en ese momento yo mezclaba de oído y me ponía auriculares porque ni siquiera tenía monitores, y me ponía auriculares y mezclaba y empecé y pude generar esa rueda. A medida que uno va ganando un poquito más de plata y demás, puede quizás invertir en comprarse, en mi caso, unos monitores o unos auriculares mejores o un controlador MIDI que sea más cómodo y no ese que tenía yo desde hace mucho. Pero no que ese tipo de dudas, ese tipo de miedos no sea una barrera que los deje frenados ahí y no lo intenten, porque se van a quedar con la duda, y no hay nada más feo que quedarse con la duda si podrían haber vivido de esto que aman, que es de la música. Entonces, algo que tenemos que saber desde antes es que el proceso es difícil, es que no es fácil en absoluto. Si a vos te dicen que vivir de la música o ser freelancer es fácil porque vivís tu día y tenés tus horas y disponés de tu tiempo, esto es real. Cuando uno es freelancer dispone de su tiempo, por supuesto, pero te la pasás trabajando. Es mentira. Esa foto de la computadora con las piernas que de fondo se ve la playa no es tan real, y menos para la música, porque tendríamos que llevar nuestro piano o nuestra guitarra y demás. Eso no es tan así. Sí, quizás cuando te vas de vacaciones podés hacer algún update de algo o lo que sea, pero el trabajo en sí del freelancer en general es estar todo el día trabajando. Yo me di cuenta que desde que soy freelancer trabajo mucho más de lo que había trabajado antes cuando trabajaba en empresas. Yo cuando trabajaba en una empresa terminaba mi día laboral y me iba y me olvidaba. Cuando uno es freelancer no tiene nunca la sensación de desconexión, de olvidarse, porque cuando uno es freelancer es
todo. En este caso, yo soy músico freelancer, entonces yo soy productor, compositor, soy mi gerente de finanzas, soy el vendedor porque soy el que tiene que conseguir clientes. Entonces todo eso es una carga de tareas que primero hay que aprender y segundo hay que llevar adelante todos los días. Entonces, que no te mientan y te digan que es fácil y que vas a trabajar 2 o 3 horas por día, porque no es real, eso no sucede. Otra de las barreras que suele haber es que, bueno, yo todavía no tengo los equipos necesarios, no voy a sonar muy bien porque mi equipo es viejo, mi computadora es vieja y demás. Eso es un mito. Hoy, con el software que hay, se puede lograr sonido espectacular. Obviamente que a medida que vayamos mejorando, podemos ir mejorando nuestros equipos, claro, pero no es un motivo de no empezar. Si vos ya tenés tu computadora, si vos podés grabarte con una calidad decente, ya podés empezar. Por supuesto que el objetivo tuyo debería ser mejorar tu calidad de sonido todo el tiempo, pero lo importante es lo que transmite tu música. Por supuesto que tiene que sonar bien, pero lo importante es lo que transmite tu música, lo importante es cómo te vendés. Yo conozco muchísimos músicos que son mucho más talentosos que yo, pero no trabajan de músicos, trabajan en un lugar en donde no les gusta, se levantan todos los días a trabajar de algo que no quieren y son muy talentosos, músicos tremendamente talentosos, pero no saben vender su servicio, no saben encontrar clientes, no tienen esa obsesión de poder vivir de la música y para eso hay que sentarse todos los días e intentar ser creativo para encontrar canales de venta, para encontrar potenciales clientes. Es una búsqueda continua. Ese es el trabajo del freelancer. No subestimen, es ese el trabajo del freelancer. Pero bueno, sin más, quería simplemente contarles cómo fue mi historia porque quizás a muchos de ustedes les sirva o estén en ese momento y también quería desvelar estos mitos que a veces nos hacen pensar que es todo ideal y que es todo color de rosas y no es tan así. Si bien lo mejor que te puede pasar si sos músico es levantarte todos los días a tocar el instrumento que te gusta y a componer canciones y que te paguen por eso, sepan que no es fácil, que se van a frustrar muchísimo, que va a haber un montón de situaciones en las que esperen resultados que no van a llegar, en que van a encontrarse muchísimas veces componiendo música que no les guste componer, porque no siempre cuando uno es músico freelancer compone la música que a uno le gusta. Compone la música que el cliente necesita. Pero todo esto forma parte de la vida del músico freelancer, que para mí es lo más hermoso que hay. Levantarme todos los días, meterme acá en mi propio estudio, bueno, malo, mediano, lo que sea, pero mío, y sentarme a componer y hacer música todos los días, para mí es un placer. Y espero que para ustedes también. Si tienen dudas, si les gustaría aprender más, pueden seguirme acá en YouTube. También estoy en la otra red social, China, que también pueden ir a ver ahí. Subo muchísima información de todo lo que yo aprendí en los últimos 15 años trabajando como músico freelancer. No duden en preguntarme, no duden en dejar sus comentarios abajo si ya trabajan, así ayudan a otros músicos que están quizás empezando. Pero la idea de este canal es avanzar cada día para que todos los que están ahí y estén dudando empiecen a vivir de la música. Así que nos vamos a ver bastante seguido acá hablando de cómo hacemos para vivir como músicos freelancers.